Recording in progress. Muy buenas noches para todos. Reciban un saludo muy especial. Para mí realmente es un gran honor estar esta noche compartiendo con todos estos importantes académicos de los cuales hemos aprendido tanto, y un agradecimiento especial al doctor Gustavo Landazábal por invitarme a compartir estas reflexiones y todo este trabajo que venimos haciendo en diferentes áreas en los últimos 6 años acerca de salud electrónica. El protagonista principal es el Internet, que vean ustedes en esta línea del tiempo, tiene una historia que data desde los años 60, cuando en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos necesitaba una red de control de sistema de información y crearon ARPANET, que manejaban los militares. Y vean de ahí en adelante cómo ha sido el desarrollo y la innovación tan impresionante que hace que hoy tengamos tanto conocimiento y tanta aplicación en medicina. Quiero que escuchen este sonido para que les traiga reminiscencias de cómo entramos nosotros al mundo del Internet. Así empezamos todos en el Internet y realmente había que tener mucha paciencia, desconectar los teléfonos y era literalmente una entrada al mundo del conocimiento. También quiero que vean este video porque es importante el tiempo en la creación de los teléfonos inteligentes, que como veremos se ha desarrollado mucho y ha generado un desarrollo importante en la salud. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Y los teléfonos han tomado tanta fuerza como veremos en el uso de la salud electrónica con las aplicaciones. En enero del 2019 di esta conferencia por primera vez en una invitación donde tenía que demostrarle a las personas, al auditorio, que realmente el mundo estaba cambiando de una manera importante, y así empecé. El mundo está cambiando aceleradamente. Ya en junio del 2020 la di de nuevo por otra invitación y tenía que decir que en la pandemia habíamos cambiado y el mundo había cambiado para siempre. Hoy en día, en esta invitación, tengo que decir que a pesar de que el mundo ha cambiado para siempre, es necesario que ajustemos este conocimiento actual para que entre todos nosotros los llevemos a mejor puerto. Nuevas tecnologías están evolucionando y desarrollándose, y un nuevo lenguaje que todos debemos manejar. Y además debemos conocer estos nuevos desafíos porque debemos ser partícipes de ellos. Yo les pregunto, muchos de ustedes lo sabrán, otros no, ¿qué es salud electrónica? ¿Esto es igual a telemedicina? ¿Existe el término teleconsulta? ¿Qué es teleorientación? ¿Qué es teleapoyo? ¿Eso se debe habilitar o yo lo puedo hacer? ¿Qué son las tecnologías de la innovación y la comunicación? ¿La historia electrónica es útil o es necesaria? ¿Existe la semiología digital? ¿Habíamos oído ese concepto? ¿Deberíamos aprenderla? ¿Tienen estos conceptos aplicabilidad en la medicina? Y en nuestro caso, por ser gastroenterólogo, en la gastroenterología. ¿Se pueden aplicar todas estas tecnologías en la realidad virtual a la educación médica? ¿Cuál es la evidencia científica de esto? Es por eso que en los próximos minutos hablaré de salud electrónica. Bienvenidos a la era postdigital. Y estos son los objetivos. Definiré los términos de salud electrónica, la terminología y los tipos de salud electrónica, las leyes en Colombia, la aplicación en salud digestiva, algunos conceptos de semiología digital, cuál es la evidencia científica y reflexiones para llevar a casa. Cuando hice la primera conferencia, busqué en Google telemedicina y encontré 5 millones de resultados acerca de telemedicina. Durante la pandemia ya encontré 8 millones de resultados. Pero en salud electrónica
Antes de la pandemia encontré 44 millones de resultados sobre salud electrónica y durante la pandemia 541 millones de resultados acerca de salud electrónica en Google. Y todo esto debido a que el COVID nos planteó nuevas exigencias en cuanto a la virtualidad. Pero definamos inicialmente salud electrónica, conocida en inglés como e-health, salud digital también se puede conocer, o telesalud. Es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la gestión de la salud, cualquiera que ella sea, educación, atención médica, prevención. ¿Y qué son las tecnologías de la innovación y la comunicación? Son herramientas que requieren el uso de Internet para mejorar esta gestión de la cual hablábamos. Entonces, la salud electrónica usa las tecnologías y las tecnologías son las herramientas que requieren de Internet para la aplicación de esta gestión. Celulares, móviles, iPad, computadores. Pero también hay unos subgrupos, ustedes van a encontrar en Health, que es salud móvil, toda aquella práctica de la medicina y la salud pública que se apoya con los dispositivos móviles. Y ya están encontrando otros términos como MAP Health, que es el uso de las aplicaciones, que ahorita hay infinidades para el desarrollo de la salud y de la medicina. Ya desde el 2019, en octubre, el Ministerio de Salud estaba reglamentando la normatividad de telesalud y telemedicina y nos dijo que habían unas categorías y que debían utilizarse unos medios tecnológicos, que esos tenían unos elementos y deberían tener unas características y que deberían ser habilitados. Entonces es muy importante, y en la primera parte de la charla hablaré sobre la diferenciación de la terminología y los tipos de salud electrónica porque no son lo mismo. Vean ustedes que hay un término general o global que es la salud electrónica y health, salud digital o telesalud. Y esta tiene unas partes, unos grupos. Está la telemedicina. Ten en cuenta que la telemedicina es una parte de la telesalud o de la salud electrónica, pero también está la teleeducación, la teleorientación y el teleapoyo. A continuación, profundizaremos y hablaremos porque se sigue volviendo más complejos todos estos términos con sus características y sus elementos. Entonces, la telemedicina, cualquier tipo que ella sea de los 4 que hay, requiere habilitación. Y eso es muy importante porque no cualquiera puede hacer telemedicina, tiene que ser aprobado y avalado por el ministerio. Miren ustedes que hay diferentes grupos de telemedicina. Ya me estoy hablando solo de la parte de telemedicina. Está la telemedicina interactiva o sincrónica, en la cual hay interacción médico-paciente a través de un video y una comunicación inmediata. Está la telemedicina no interactiva o asincrónica. Hay comunicación médico-paciente, pero no al tiempo. Yo puedo mandarle unos exámenes y hacerle unas preguntas y más adelante el médico responde o me han mandado unos exámenes previamente y después nos encontramos para evaluarlos. Está la teleexperticia, que ya veremos qué es y cuáles son sus elementos. Y está el telemonitoreo. Son los 4 grupos de telemedicina que requieren ser habilitados. Ahora vayamos a los 2 primeros. La telemedicina interactiva básicamente es un medio de diagnóstico, pero también de orientación y de formulación. Y esto es importante porque solo en la telemedicina interactiva sincrónica se puede formular al paciente. El médico, que se llama prestador de referencia, se comunica con un paciente a través de una videollamada. Y el médico decide, en su conocimiento, si esta videollamada es suficiente o es necesario hacer algo más, como una atención domiciliaria adicional o una asistencia de parte del paciente al servicio de urgencias porque él detectó que algo no iba bien o que había que ser visto de una manera más profunda. Entonces, mire que tiene unos elementos, esta telemedicina interactiva, y son 4 también. Está el paciente, está el médico, está la historia clínica electrónica y está el sistema o herramienta de comunicación. Entonces, mire que los 2 primeros, así empezamos todos haciendo telemedicina, veíamos un paciente que se comunicaba con el médico, él nos mandaba los exámenes, inclusive hacíamos
examen a través del iPad o del computador, nos decía dónde le dolía, tratábamos de ubicar algunas de las características de el motivo de consulta del paciente. Y esto es un ejemplo real que viví yo en una consulta a un paciente anónimo autorizado en mayo del 2020. Necesito, espera, tócame con un dedo en la zona donde está la hernia. Veo una prominencia ahí, pálpala. Eso no duele, ¿cierto? Ahora quiero que me palpes el lado derecho. Perfecto. Ahora el lado derecho, inicialmente el otro lado. El otro lado. Tócame al lado derecho. Ahora, un poco más hacia el ombligo. Palpa profundo, profundo y sueltas. Y suelta, perfecto. Ahora arriba el ombligo. Arriba el ombligo. Palpa profundo y suelta, sí. Y ahora al otro lado. Ahí, profundo, profundo, más profundo y suelta. No hay dolor ni nada, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto, ya hice el diagnóstico aquí. Y esto era la forma como estábamos haciendo y como empezamos nosotros a hacer. Y yo me pregunté ese mismo momento durante el examen virtual de este paciente si deberíamos aprender algún tipo de semiología o si lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba arriesgando a mi paciente y a mí, pero estábamos cada uno aislados y no podíamos salir. Para fortuna, en junio del 2020, la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva, el American College, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación de Patología Americana se reunieron y dieron nuevos recursos de codificación de telemedicina. Y entonces nos ayudaron a responder muchas de estas cosas, nos dieron guías de telesalud y servicios virtuales para maximizar el reembolso de estos servicios remotos, pero además nos dieron consejos para el examen físico. Y es lo que yo llamé y la pregunta que me estaba haciendo como semiología digital. Ellos decían varias recomendaciones, se las recomiendo que las lean, están en la ASGE, en todas estas asociaciones, entonces nos decían cómo aparece el paciente, cómo se ve, cómo si está estresado, cómo es su posición, los ojos, el color de los ojos, si la parte de respiración era con dificultad, si había sibilancias, si había sonidos, en cuanto a la parte digestiva, si había distensión, si había masas, como vimos esa hernia, si él podía palparse él mismo o si había alguien que supiera palpar para que nos ayudara. Y era más o menos como el video que les mostré, pero nos estaban dando unos consejos y unas recomendaciones para utilizarlas de manera virtual. Entonces vimos el paciente que realmente tiene que tener la libre escogencia de su médico, como siempre, y el médico que tiene que tener la autonomía para decidir si sigue adelante la consulta o no tiene los suficientes elementos tecnológicos para continuar esta consulta y reprogramaría la consulta. Pero vienen otros dos elementos, la historia clínica electrónica y el sistema o herramienta de comunicación. Ya para el 2019 había una ley donde se firmó que la historia clínica electrónica en Colombia debería volverse obligatoria y que debería estar funcionando en los próximos 5 años, como funciona en Europa, en muchos de los sistemas universales de salud. Hay una historia clínica electrónica universal donde en la clínica, en el hospital, en el consultorio, en el clinicentro, en todos los sitios funciona la misma historia y todos tienen las personas que lo requieran y que estén autorizadas por la ley, poderla consultar y agregar además cuando el paciente llega a su servicio y entonces esto facilitaría la comunicación entre paciente y médico en cualquier momento y en cualquier sitio. Vean ustedes que también venían otras herramientas, que es el cuarto punto, como las plataformas tecnológicas para la telesalud, y que estas también deberían tener unas características y unas recomendaciones como la seguridad. Muchos empezamos sin ninguna seguridad. La privacidad, que es tan importante en la relación médico-paciente. La confiabilidad del médico y del paciente en la atención. Y un concepto nuevo que después se habló mucho más y que hablaré adelante, la interoperabilidad, que es la capacidad que tienen los diferentes sistemas de información y aplicaciones de software de comunicarse, intercambiar datos y utilizar las informaciones intercambiadas. Es decir, un sistema donde todos los software y donde todo lo que nosotros empleemos en información interactúen de una manera sincrónica. Entonces deberían tener unas recomendaciones estas plataformas. Primero debería ser autorizado por el usuario.
debería tener una autonomía médica, como dije, el médico tiene la decisión de si sigue adelante o para. Garantizar claramente el médico y al paciente, muchas veces no había internet, no había video, no sabemos si el que estaba allá era el paciente o era otro, había suplantación de paciente de médico, la protección de datos y la firma electrónica. Y todos estos elementos hacen parte de la interoperabilidad. Empezamos utilizando diferentes sistemas o herramientas, muchos gratis, plataformas tecnológicas, pero hoy en día para la habilitación requieren la certificación de un ingeniero de sistemas con sistemas que demuestren todo lo que les dije, seguridad, privacidad, confiabilidad. Y así empezamos. Todos, un computador tratando de ver al paciente, otro computador mirando la historia clínica, un celular donde me comunicaba con el paciente, absolutamente cero interoperabilidad, pero ahí vamos avanzando durante la pandemia, todos aislados. Posteriormente hubo ya nuevos diseños, ya empresas se pusieron al frente y este es un ejemplo de lo que se hizo en una empresa donde podíamos ver al paciente directamente, la historia clínica electrónica, donde la firma electrónica del médico ya estaba incluida dentro del software y donde se podía revisar la historia clínica anterior y donde se podían enviar formulaciones y el paciente podía autorizar su atención de una manera verbal o escrita. También se habló del consentimiento informado, que es muy importante que el paciente acepte y está de acuerdo con que sea atendido desde esta forma de virtualidad y dejar esa constancia en la historia clínica de cualquier manera, bien sea que el paciente lo haga verbalmente, para lo cual tendría que guardarse el video donde él lo diga o enviar una firma y una autorización. Entonces vimos los tipos, los elementos de la telemedicina y los grupos que son interactiva, asincrónica y asincrónica, la teleexperticia, que resulta que es otro tipo de telemedicina que debe ser habilitada, en la cual un experto se comunica con otro menos experto, que tiene también esos tipos, puede ser entre dos profesionales de salud. Uno más experto o especialista se comunica con otro en una zona rural o en una zona donde tiene menos elementos para guiarlo en la atención de un paciente. Un profesional con un no profesional, un promotor de salud, un auxiliar de enfermería en una zona rural para darle guías y una ayuda para ese paciente o una junta médica entre expertos para tratar de sacar la mejor conclusión de un paciente. Y el telemonitoreo, que también es una forma de telemedicina, donde el equipo del hospital o de la clínica controla y monitorea pacientes en su domicilio. Ya hay gran cantidad de aplicaciones donde se puede seguir enfermedades crónicas, ya hay evidencias y utilización en la práctica de control de hipertensión, glucometrías, cuestionarios, para ver si el paciente está bien monitorizado, también dispositivos de control clínico, de temperatura, de frecuencia cardíaca, de glucometría, de oxigenación, y la clínica o el grupo de salud va a tomar una acción adicional o no dependiendo de estos resultados. Entonces vimos telemedicina con su definición, con sus grupos, con sus elementos, y ahora vamos a ver que por el otro lado hay otros tipos que no son telemedicina, y que tampoco requieren habilitación, como la teleorientación, el teleapoyo y la teleeducación. La teleorientación la hacemos todos los días, es básicamente una guía que hace el profesional al paciente. Doctor, ¿cuándo me puede ver en consulta? Paciente, la veo en 8 días. Doctor, no recuerdo si el medicamento me lo tenía que tomar antes o después de la comida, se lo tiene que tomar con las comidas. La hacemos todos los días, no requiere habilitación. Es una teleorientación. Y el teleapoyo es un consejo de un profesional a otro. Colega, ¿qué opina de este caso? Mira, yo le haría un TAC, yo le haría una endoscopia, yo haría esto y eso lo hacemos todos los días. Tampoco requiere habilitación. Y es importante saber que estos elementos los usamos día a día, pero que no requieren habilitación. Uno no puede hablar de telemedicina ni telesalud sin hablar del proyecto más importante que hay en el mundo sobre la extensión de los resultados de salud a la comunidad. El profesor Sanjeev Arora, un gastroenterólogo en India, en Nuevo México, de India, en Nuevo México, estando él, notó que los pacientes con hepatitis C no tenían una atención adecuada y empezó a reunir estos pacientes de manera virtual
y rápidamente creció este proyecto. Hoy en día no es solamente hepatitis C, es de absolutamente todas las áreas de la medicina. Hay un paciente, un proveedor, una comunidad y un sistema que hace algo muy importante y es circular el conocimiento, no a los pacientes. La idea es llegar a la comunidad con el conocimiento, con la virtualidad, sin que los pacientes se tengan que desplazar. Y esto es el proyecto ECO, que ha venido creciendo de una manera importantísima a lo largo del mundo. Y tengo que hacer un reconocimiento al profesor Henry Cohen, expresidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, que nos enseñó tanto sobre el sistema ECO en un webinar que nos invitó la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y los invito a que experimenten y estudien un poco de esto. Vayamos al otro punto que les mostré, que es la teleeducación, una pasión que he tenido desde siempre. Tampoco requiere habilitación y muchos de ustedes y nosotros hemos sido partícipes de todo lo que ha avanzado y que mostraré ahorita a continuación acerca de la educación médica. Mostraré cómo se ha aplicado en libros, en revistas. Este es un ejemplo, los webinars, las masterclass, las bibliotecas virtuales, entre otras. Miren ustedes, esto es nuestra revista colombiana de gastroenterología, que el año pasado, en vista de todos estos cambios, generamos la digitalización. ¿Y esto qué nos hizo? Ahorrar costos, porque disminuimos el uso del papel. Una interacción mayor, porque ha sido bien evidente este crecimiento de interacción entre lectores, revisores y editores. También la posibilidad de publicar mayor cantidad de materiales. Antes estábamos restringidos por el papel, hoy en día podemos publicar más número de artículos, menor obsolescencia de estos artículos porque están más vigentes. También hemos llegado a introducir a las redes sociales generando comunidades científicas muy interesantes donde se interactúa sobre los artículos que se han publicado. Vienen términos muy interesantes nuevos como el ORCID y el DOI, que básicamente son identificaciones digitales. El ORCID, de cuando un autor escribe un artículo, sale su ORCID y la persona que lo pica puede saber quién es el autor y toda la hoja científica, investigativa y todo lo que ha publicado este autor. Y el DOI, que es la identificación de ese artículo y no de otro en el mundo entero. También todo esto ha generado un mayor impacto, y háblese de mayor impacto a mayor accesibilidad y disponibilidad de las revistas. Pero la revista también en el año 2014, sin saberlo, ya estábamos actuando con salud electrónica y entramos en la realidad virtual. Este es un ejemplo que traje, que hicimos el primer consenso colombiano sobre la práctica de endoscopia digestiva, acuerdo en lo fundamental, y ahí se nos ocurrió por primera vez utilizar un código QR y, como mostraré en el siguiente video, explicábamos que había que bajar una aplicación para leer el código QR y por primera vez este papel se convertía en un video sin necesidad de utilizar CDs, de utilizar USBs, sino directamente con el celular. Leíamos el artículo, leíamos el código QR y esto era lo que pasaba. Queridos médicos y médicas, me siento muy complacido de haber recibido esta invitación del doctor Diego Aponte. Y así convertíamos por primera vez la realidad virtual, el papel, en video. Lo mismo hicimos y tuvimos la fortuna de ser los primeros en nuestros libros, en técnicas de endoscopia que editamos en el 2014, en técnicas de endoscopia que editamos en el 2018, en el Tratado de Pancreatología en el 2016, todos estos libros que edité pudimos implementar toda la utilización de códigos QR y, por ejemplo, era muy importante y valioso, por ejemplo, la técnica de colonoscopia, que podíamos escribir la técnica, pero además de eso hacer un video explicativo inmediato, con lo cual nosotros podíamos obtener del papel, volverlo video en realidad virtual. También todos estos webinars a los cuales hemos asistido masivamente, Masterclass, que es un programa que hicimos en la universidad,
al rescate de las clases magistrales, viendo que las clases magistrales están siendo cambiadas por muchos simposios cortos, rápidos, donde no se profundizaba en el conocimiento. Empezamos desde hace 3 años en nuestra universidad a hacer las masterclass virtuales, donde un profesor invitado hace una clase y una conferencia, una clase magistral acerca de un tema de gastroenterología y endoscopia en nuestro caso. Esto nos dio la oportunidad también de hacer masterclass con grupos como en Japón. Hemos hecho desde la Patagonia, literalmente hasta Japón, con la Universidad de Kyushu, donde tuvimos también una experiencia bien interesante de telemedicina y de clases magistrales desde Japón. También esto nos daba la oportunidad de hacer nuestras bibliotecas virtuales. Empezamos con PowerPoint, con YouTube, y hoy en día utilizamos Drive, donde tenemos una colección de todas las clases que hemos venido desarrollando y de las charlas que dan los fellows, los residentes. Entonces es muy valioso para estudiantes, para internos, para los mismos residentes, para los mismos profesores, de utilizar una charla y volver no volver a empezar de cero, sino tener algunos elementos o algunas digamos, conocimientos que pueden ser reutilizados y que pueden ser leídos y vistos por estudiantes y por otras personas que estén interesadas en el tema. También desarrollamos la bitácora electrónica, siempre la habíamos hecho en papel, donde los fellows pueden desarrollar qué es lo que están haciendo para su aprendizaje, si están haciendo endoscopias, si están lavando equipos, si están haciendo polipectomías, todo lo registran y esto se va inmediatamente a las estadísticas y podemos ver y hacer un seguimiento de cómo el fellow está haciendo sus competencias y lo podemos evaluar. También hay educación a distancia con streaming. Durante la pandemia hicimos este video en el cual les voy a mostrar las gafas a través de streaming. Los fellows no podían estar al comienzo de la pandemia, pero podían estar en sus computadores, y muchos docentes también entraban desde el computador y la persona que se ponía las gafas podía transmitirles el ambiente, los movimientos de las manos para las técnicas y lo que veía también en el video. Este pequeño video también muestra otra experiencia de tecnología e innovación en educación en endoscopia, probando las gafas inteligentes o Expert Eye de Boston Scientific, las cuales a través de streaming comunican a los asistentes, en este caso fellows y docentes que se encuentran en pandemia en sus casas, y el operador que se puso las gafas puede transmitir el ambiente, los movimientos, puede mostrar y enseñar las técnicas, así como las imágenes, y hacer acercamientos para ver lesiones. Pueden haber preguntas, comentarios en directo. Será el futuro de cursos, congresos y simposios. Tecnologías en educación. Bueno, los nuevos decretos ya después nos dijeron, es posible que el paciente no tenga que firmar, hacer el consentimiento informado, sino simplemente con que él consienta la relación de la virtualidad, pues ya puede ser útil, ya puede hacerse la telemedicina interactiva, pero después también hace unos 15 días salió esta resolución en la cual hablan sobre la interoperabilidad. El doctor Gustavo Landazábal, muy presto a que el invitado tuviera todos los elementos y que no se le pasara nada, me lo envió, donde vemos que la interoperabilidad ya se empieza a aclarar un poco más los términos. Debe ser confiable, debe ser disponible, la información que se da en estas virtualidades debe ser íntegra, debe poderse hacer intercambio, tiene que haber una seguridad de los datos, una uniformidad de los conceptos y una veracidad de los datos. Entonces, es básicamente poner un poquito más claro todos los conceptos de interoperabilidad. Ahora hablemos un poquito de la evidencia científica. Entonces les traje algunos de los artículos más importantes. Miren ustedes que hice una búsqueda sistemática de literatura en PubMed, donde vemos la línea del tiempo, donde vemos cómo en la salud electrónica en los últimos años ha ido creciendo de una manera exponencial todas las publicaciones. Este es un trabajo de revisión donde nos muestra que el WhatsApp se está convirtiendo en un potencial grande en intercambio de información sincrónica y asincrónica en salud, como telemedicina. Este es
revisión donde nos habla el autor de lo que él considera que va a ser una mezcla y lo llama un cóctel delicioso de virtualidad y presencialidad, que la virtualidad llegó para quedarse y es necesario que la aprendamos, sepamos sus conceptos y seguramente mezclemos ambos elementos. Este es un trabajo donde evalúan en enfermedad inflamatoria intestinal, la costo-efectividad de la atención de telemedicina, encontrando que realmente es muy costo efectivo hacer algunos controles de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un ensayo clínico donde también hacen dos modelos, uno estando en casa y otro con atención asistiendo al paciente, y muestran que de ambas maneras, con una vigilancia a demanda programado de enfermedad inflamatoria intestinal, es costo efectivo en un ensayo clínico. Esta es una revisión sistemática de la literatura donde mira hasta el 2020 todos los artículos que habían de telemedicina, de mHealth, y dice que puede ser efectivo cuando se hace una revisión sistemática y se analiza todo lo que había hasta el momento en la actividad de las patologías gastrointestinales y que pueden mejorar la calidad de vida. Sin embargo, ustedes saben que la homogeneidad o heterogeneidad debe siempre ser medida en las revisiones sistemáticas porque es lo que más impacto da en este tipo o este diseño de trabajos y muestra que hay una homogeneidad inadecuada o muy leve. Miren ustedes, este es un estudio de telemedicina en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y depresión, y no para todos sirve, no mejora los síntomas depresivos, y esto es una llamada de atención de que también tenemos que aterrizar y volver en algunos casos a la relación médico-paciente. Aquí hay otro artículo que muestra algo que les voy a mostrar que es interesante, cómo las instrucciones digitales antes de un procedimiento pueden mejorar la eficiencia y la satisfacción, por ejemplo, en colonoscopia y ser un apoyo adicional. Basado en esto, nosotros hicimos un ensayo clínico en la Clínica Universitaria Colombia, donde dimos a todos los pacientes de una manera aleatorizada. A uno les dimos las recomendaciones que hacemos permanentemente escritas y a otros las recomendaciones si les dimos un video que habíamos hecho de cómo prepararse para una colonoscopia. Y vean ustedes, al medir como desenlace Boston, el Boston es el puntaje de la preparación, es de 0 a 9, 9 es la mejor preparación, y vean ustedes cómo los que vieron el video tenían un puntaje, una media de 8.16, comparado contra los que no vieron el video, una media de 6.75. Al hacer la comparación de medias, eso fue supremamente significativo. También se encontraron más adenomas en aquellos que vieron el video versus los que no lo vieron. Sin embargo, esto no fue significativo y es posible que la muestra fue inadecuada. Así nos mostró que la visualización de un video educativo a través de tecnologías de la innovación y la comunicación mejoran de manera muy significativa la calidad de la preparación de la colonoscopia. También quiero recomendarles este artículo en la revista colombiana de gastroenterología. Sacamos un suplemento especial de coronavirus y sistema digestivo en el cual se muestra teleconsulta y cómo está la experiencia en cada uno de los departamentos de Colombia y de las especialidades. Quiero decirles ya terminando que como todo en la vida tiene beneficios, pero también riesgos. Los beneficios es muy probable que la salud electrónica se pueda aportar muy fácilmente, haya rapidez en la atención de la salud, haya comodidad para el médico y para el paciente, haya seguridad y evitemos una población expuesta, sobre todo en casos de pandemia, y haya un estudio virtual y un desplazamiento fácil del conocimiento. Muchos de estos webinares, de todos estos congresos y cursos han hecho que profesores en diferentes partes del mundo, como les mostré, pues no tengan que desplazarse y manden y envíen su conocimiento de una manera virtual. Todos esos son sin duda beneficios que nos servirán a todos. Sin embargo, hay unos riesgos importantes. No podemos reemplazar la relación médico-paciente. Disminuir una comunicación completa y asertiva en un medio más confiable y seguro no está bien. Es importante seguir resaltando en la confiabilidad, confidencialidad e intimidad del paciente. Hay todavía elementos con incertidumbre legal de la atención. Si yo atiendo un paciente en Estados Unidos, ¿qué pasa? Si yo atiendo un paciente en Argentina, ¿qué pasa? La jurisdicción todavía tiene que ponerse de acuerdo en muchos
áreas donde están todavía sin definirse. Y es muy difícil en educación solamente hacer virtualidad, por ejemplo, la transmisión de habilidades. Nosotros que enseñamos endoscopia, colonoscopia, diagnóstica, terapéutica, es imposible hacer una enseñanza solamente virtual. De pronto muchos elementos teóricos será un beneficio, pero la parte práctica es muy probable que no lleguemos a resolverla por lo menos en los siguientes años. Para llevar a casa, quiero decirles que el mundo cambió para siempre, pero nosotros debemos cambiar con él y conocer las tecnologías de la información y la comunicación y su funcionamiento. También es importante que conozcamos la terminología de la salud electrónica y si debemos o no habilitarla, si la estamos haciendo o no. Debemos conocer la reglamentación nacional de telesalud o de salud electrónica, la medicina, y obviamente por ser gastroenterólogo, la gastroenterología y la endoscopia son parte de este cambio. Se conoce la era postdigital ya como una era que no es novedosa. Era novedosa cuando todos veíamos con innovación todos estos cambios, pero cuando ya todos la empleamos y no es novedosa, se llama post. Por eso empecé diciendo que la era postdigital ya comenzó y todos tenemos que ser parte de ella. Miren ustedes esto que me encontré en Brick, en las calles de Miami, un emprendimiento colombiano donde hay un enfermero que atraviesa las calles y es un robot que llega a atender a los pacientes en una atención primaria utilizando inteligencia artificial y tecnologías de la innovación y la comunicación. Y para finalizar, quiero decirles que tenemos que tener tanto conocimiento de esto para saber dónde lo ubicamos y cada uno de nosotros debemos ser parte de este crecimiento y de este ajuste. Y no debemos llegar ni a tecnofobia ni a tecnoapego. Muchas gracias.